El mensaje de hoy, el título que Dios me ha permitido colocarle, la palabra que Dios me ha permitido escribir, lo hemos titulado como La Voz. Mira al que tienes al lado y dile: la voz que hay en tu cabeza, la voz que hay en tu corazón, la voz que hay en tu espíritu, es la que te guía hacia la destrucción o la que te guía hacia adelante, a seguir avanzando. Y quiero contarte algo que yo la verdad siempre había escuchado, pero nunca había ahondado en ese tema. Quiero que te prepares, que busques tu Biblia, que te sientes cómodo allí en casa y puedas recibir esta hermosa y maravillosa palabra. Desde 1900, la humanidad ha sido dividida, o las generaciones han sido divididas en 8 categorías o en 8 generaciones. Y cada una de estas 8 generaciones tiene una duración más o menos entre unos 15 y 20 años, así lo han dividido. Las generaciones de las que estoy hablando van desde los interbellum, que fueron los primeros, que van más o menos de 1900 a 1915, hasta la generación que están naciendo hoy en día, que son conocidos como la generación alfa. Los que vienen naciendo desde el 2010 hasta la fecha de hoy, hasta el 2020, son conocidos como la generación alfa. Así que los millennials, que se creían como lo último y lo importante, no señores, ya pasaron de moda. Ahorita están los alfa, son los que están saliendo y los que están empezando a crecer. Y pues entre estas generaciones aparece la generación baby boomer, aparece la generación X, aparece la generación Y, los millennials, la generación Z. Y pues este hermoso servidor que ustedes tienen aquí al frente es nacido en el año 83. Por lo tanto, yo pertenezco, y más de uno de los que de pronto me está viendo en esta hora, pertenecemos a la generación X. Y siempre habíamos escuchado de las generaciones, lo había escuchado en algunos, lo había leído en algunos artículos, en algunas áreas de pronto que había visto, pero nunca había ahondado a profundidad o nunca había entrado a leer qué era la generación X. Así que, mis amados de la generación X, quiero decirles que nosotros, la generación X, somos la generación que ha visto de todo. Nosotros hemos conocido de todo. Nosotros conocimos en casa el teléfono de disco. Alce la mano el que allí se acuerda en casa de cuando el marcar era una verdadera tortura, cuando tenías que darle la vuelta al teléfono de disco y si te equivocabas tenías que empezar otra vez, número por número. Estamos desde el teléfono de disco hasta los mega smartphones que tenemos hoy, el iPhone 11, 12, 13, el Samsung S12, S13, que ya prácticamente hacen todo por nosotros. Antes el teléfono servía para llamar. Ahora el teléfono toma fotos, tiene música, agenda tu vida, te pregunta qué estás pensando, te da consejos motivacionales. Pero nosotros, la generación X, vivió esa parte de los teléfonos de disco. La sufrimos. Mira que tiene al lado, y si es parte de esa generación, dígale, tú y yo sufrimos los teléfonos de disco. Conocimos también la máquina de escribir. Álceme la mano el que de pronto ha conocido o conoció o recibió en el colegio, en sus tiempos de bachillerato, clases de mecanografía. Padecíamos con la máquina de escribir. Era el terror de los que no teníamos tantas hojas o no podíamos llevar hojas al colegio. Porque si te equivocabas en una hoja te daban un borrador supuestamente de tinta, pero el borrador lo que hacía era romper la hoja. Padecimos con esas máquinas de escribir. Las conocimos. Algunos jóvenes que de pronto estén viendo esta transmisión ni sabrán de qué les estamos hablando. ¿Qué es una máquina de escribir? Pero nosotros, los gloriosos de la generación X, padecimos las máquinas de escribir y llegamos hasta el tiempo de hoy en donde nosotros, todos pilosos, lindos y bonitos, escribimos aceleradamente en nuestros equipos portátiles. Pasamos de la máquina de escribir a los portátiles. Las nuevas generaciones no. Ellos entraron de una en el portátil. A nosotros cuando niños nos entregaban una mamila, nos decían juegue con los dedos. Hoy en día los hijos le entregan tablets, equipos, computadores para que se entretengan. Pero nosotros vivimos eso.
No estoy diciéndole esto para que me compadezca la generación X. Estoy diciendo esto para que usted entienda que nosotros hemos visto el cambio, hemos visto cómo la vida cambia. Nacimos en el 80, sufrimos los 90, atravesamos los 10, los 00 y vivimos ahora en los 20. Qué linda y maravillosa vida la de nosotros. Y cuando yo estaba leyendo de estas generaciones, se vino algo que me hizo llevar a mi época de adolescencia. Y yo creo que no fui el único que la vivió. No sé si alguien allí también la haya vivido, pero quiero contar la experiencia. Cuando hoy en día, en estos momentos, en el 2020, existen plataformas digitales que te permiten de escuchar tu música, como Spotify, como Deezer, como muchas aplicaciones que te permiten escuchar la música. Y hay aplicaciones que te permiten descargarla. Aquellos que son fanáticos del TikTok, de ponerle música a sus videos, que ponerle música a sus fotos, de ambientar todo con la canción favorita, que suben la foto al estado de WhatsApp y tiene musiquita, que se la suben al estado a la historia de Facebook y tiene musiquita, y tienen que descargarla. Y hay aplicaciones que sirven para eso. Te permiten descargarlas, guardarlas en tu dispositivo y la escuchas hasta que te cansas, hasta que ya te aburres. Pero mis amados, a mí no me pasó así. Yo no podía hacer eso a mi edad de 12, 13 años. Por allá, por esas fechas, algunos van a decir, hace tiempo, por allá, por esas fechas, en el 94, 95. Mira la fecha que te estoy hablando. Por los años 94, 95, no era así. Millennials, no era así. Alfas, no era así. Usted no cogía el celular y descargaba la cancioncita del hermano Ozuna. No era así. Usted no cogía el celular y descargaba la canción del hermano J Balvin. No era así. Les voy a contar, y los que me han vivido y los que vivieron conmigo saben cómo era esto. Por allá en el 94, 95, primero tenían que tener un cassette. Algunos no van a saber ni de qué les estoy hablando. Un cassette. Tenías que tener el cassette. Primero comprarlo. Búsquelo por Google para no tener que darle explicaciones. Después de tener el cassette, tenías que sentarte frente a la grabadora, sintonizar la grabadora, la emisora que te gustaba, olímpica, tropical, la que te gustara. Bueno, también una que otra cristiana, para que no se ofenda la hermana del vestido por allá en Perú que me escribió. Alguna Radio Primavera aquí en Bucaramanga, o Tu Vida Estéreo, o rambosacalabazuca.com, no sé cómo se llamaban en esa época las emisoras cristianas. Pero usted tenía que sentarse frente a la emisora, frente a la grabadora, y con una sincronía, la tenía que tener sintonizada. Y el tipo de la emisora, el DJ decía, y a continuación el éxito del momento. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y usted decía ya, aleluya. Entonces usted se sentaba frente a la grabadora y habían dos botones, el de rec y el de play. El de rec siempre venía en otro color, en rojo, y tenía encima un botoncito. El de rec y el de play. Y resulta que cuando el DJ decía el nombre de la canción, empezaba a sonar con perfecta sincronía, tenías que oprimir los dos botones y empezaba a grabar. Empezaba a sonar la canción y la maquinita, la grabadora, empezaba a hacer su función, a grabar la canción. Y después, cuando teníamos el cassette, nos aprendíamos toda la canción, incluso con las pautas de la emisora. Y cuando usted no lo había escuchado y le prestaban el cassette para ponerlo en su grabadora, algunos pensaban que ese saludo del DJ en la emisora era parte de la canción. Y hasta lo cantábamos con la canción y con los saludos del DJ al gran doctor, a Pepito Pérez, al pastor Juan, a cualquiera de los que apareciera ahí, según la emisora que tú estuvieras escuchando. Esa era nuestra vida, mis amados millennials. Esa era nuestra vida, mis amados alfa. No había Deezer, ni TikTok, ni Facebook Live, nada de eso. Andábamos con un cassette al que le cabían por cada lado más o menos 5 o 6 canciones. Y si usted quería volverla a escuchar, tenía que darle para atrás con un lapicero, que era el método reversible de la época. Eso nos tocaba a nosotros. Hoy en día, mis amados, solo le das clic en la opción
y listo. Buscas la aplicación, la descargas, seleccionas tu canción, le das en la flechita que va hacia abajo, que va hacia arriba, dependiendo de la aplicación y la descargas. La vida se ha vuelto más fácil. La vida se ha vuelto menos complicada, es bien cierto. Pero resulta que yo creo, Hugo Rueda, cree que a algunos de los que yo llamo vieja guardia, o sea, nosotros, los de mi época y un poquito más hacia atrás, nos ha hecho perder el empuje. La vida se nos ha convertido en algo tan fácil que ya no tenemos que prestar tanta atención porque un bendito celular, no voy en contra de la tecnología, pero un bendito celular o un bendito equipo portátil o computador nos ha hecho perder la tenacidad. Yo me acuerdo de esos días, ahí, atento a la canción. Hacía mi parte, la grabadora hacía lo otro y el desgraciado del DJ también hacía la suya, que era tirarse la canción. Pero hoy en día no le descargas y listo, ya tienes todo. Y yo creo eso, que tanta facilidad nos ha ablandado un poco. Tanta facilidad nos ha hecho perder el empuje, la fuerza. En alguna de las películas, creo que es en la 3, en la película de Rocky, cuando Rocky va a pelear contra el negro de Mr. T, no recuerdo el nombre. El entrenador que él tiene, llamado Mickey, le dice, te pasó lo que nunca le debe pasar a un boxeador. Te civilizaste. Perdiste la furia que tenías en tus ojos, una furia que él sigue manteniendo. Y eso nos ha pasado a esta generación, a la generación X a la cual pertenezco yo y a los que vienen de atrás. A las abuelas que parían un pelado y a los 8 días ya estaban trabajando y al año parían el otro y eran máquinas de parir pelados. Hoy en día no es así. Los abuelos que trabajaban de sol a sol y hacían todo lo posible porque su familia, sus 10, 12, 14 hijos, en esa época pues no había televisión y había que entretenerse. Sus 10, 12, 14 hijos salieran adelante. Ellos no abandonaban como se abandona ahora. Como la prueba de embarazo positiva genera miedo, terror en los jóvenes y lo primero que se viene a la cabeza es el aborto. Es abandonar, es dejar a la chica embarazada y huir hacia otra ciudad. Y nosotros como generación X, como personas de empuje, yo creo que lo hemos ido perdiendo. Quienes nacieron después de nosotros, la generación Y y los que vienen, nacieron con todo listo, a su servicio. A nosotros ni nuestra madre nos preguntaba cómo estábamos. A los millennials el celular le dice, ¿qué piensas hoy? ¿Tienes algo para contarme?, le dice el celular. A nosotros nos paraban, era de un baldado de agua fría. Vaya, póngase a ganarse la vida. Los que han nacido después tienen otras luchas. Mamá, no me carga el Fortnite. Amor, se me bloqueó la aplicación. Oh my God, me quedé sin batería el celular. Y al que peor le va, se da cuenta cuando va en el transporte o va en su trabajo, rumbo a su trabajo, que se le quedó el celular en la casa. Esas son las luchas. Cada generación ha ido enfrentando sus problemas. No estoy dando por menores los problemas de estas generaciones. Cada uno le da la relevancia a sus problemas que quiere darle. Pero yo creo que a nosotros nos tocó luchar. A cada uno le toca luchar como tiene que luchar. Pero a nosotros nos tocó luchar y parece, mis amados, que se nos olvidara o que se nos ha olvidado dejarle a los nuevos que se levantan, a los que vienen creciendo, ese legado, el legado de la fuerza. Y no es el de Mandalorian, ni el de Star Wars, ni nada por el estilo, es la fuerza para levantarse una y otra vez, es la resiliencia. La que por más que estés en el piso te levantas, por más que el panorama está negro me levanto, por más que me está golpeando la vida me levanta. Y nosotros creo que hemos perdido ese enfoque para las nuevas generaciones, el de no rendirse. Esa voz que hay dentro de ti que no te ha dejado rendir, esa voz que siempre te habla y te dice vamos para adelante. Pero hoy yo creo que nosotros, ante la facilidad de todo lo que estamos viendo, se nos ha olvidado que nuestros hijos tienen que ser fuertes, que nuestras generaciones que se levantan tienen que ser fuertes.
hace 500 años atrás, en las calles de las ciudades, en una ciudad de Alemania, al igual que en muchas ciudades de Europa, las reuniones que se realizaban o las homilías donde se hablaba de Dios de la iglesia tradicional, esas homilías eran hechas o eran realizadas en latín. Eran realizadas en latín, eran dirigidas en latín. Los libros que se leían venían en latín. Los cantos que se hacían en latín. El sacerdote hablaba en latín porque eso era uno de los componentes de su estudio, el latín, para entender lo que estaba leyendo. Los cantos, la homilía, la palabra, el sacerdote, todo en latín. Pero ninguno de los asistentes, ninguno de los que asistía a la reunión, a la homilía, tenía la más mínima idea de latín. No entendían ni jota de lo que estaban hablando, de lo que el sacerdote estaba diciendo. Pero todos al final de la reunión aprobaban lo que se dijo con un fuerte amén. Amén es una palabra que se escribe igual en casi 80 dialectos. En latín, amén se escribe como se escribe en español. Amén. Entonces el representante, el sacerdote, decía todo lo que hablaba y al final decía amén. Y los otros que estaban ahí, que no entendieron nada, asentían con su cabeza y decían amén. Así no estuvieran entendiendo nada. Y cuando salían de la reunión, nadie podía pasar por ignorante. Las charlas eran sobre todo lo lindo que dijeron. Escucha lo que te voy a decir. Las charlas fuera de la iglesia era sobre todo lo lindo que dijeron. Ay, mira cómo cantó de lindo esa frase en latín. ¿Te acuerdas cuando dijo, sí, lo que dijo, sí, pero nadie entendía de lo que se estaba hablando. Todos hablaban de lo que se decía allí, pero nadie entendía lo que se estaba diciendo ahí. Qué lindo como él canta. Qué lindo como se le escucha ese in nominis patris. Qué lindo. ¿Qué significa? No sé, pero se le escucha lindo. Qué lindo cuando dijo esta parte. ¿Qué dijo? No sé, pero se escucha lindo y todo el mundo, wow, qué lindo que se oye. Todo el mundo hablaba de lo lindo que decían, pero ninguno hablaba de lo que entendía. En medio de esa gente, de esa población, aparece un hombre que es muy conocido por la población cristiana, Martín Lutero. Martín Lutero era un teólogo, fraile de la iglesia tradicional. Y Martín Lutero, en medio de una lectura profunda, concienzuda y a fondo de la palabra, se dio cuenta que todo esto era un fraude. Se dio cuenta que todo lo que se hablaba ahí, la gente no lo entendía, que la gente hablaba sin entender. ¿Para dónde va? ¿Para la iglesia? ¿A qué? ¿A escuchar al tipo hablando en latín? ¿Y de qué habla? No sé, pero canta lo más de lindo. ¿Para dónde va? ¿Para la iglesia? ¿A qué? A decir amén al final porque no entiendo nada, pero es obligación de ir a la iglesia cada domingo. Es obligación religiosa de mi casa ir cada domingo a la iglesia. ¿Y qué has aprendido en este año de la iglesia? A decir amén. Martín Lutero se dio cuenta que la gente que asistía cada día a su iglesia no estaba conociendo la verdadera voz. Escuchaban voces de hombre, pero no la voz del Dios poderoso. Cualquier parecido con la realidad hoy en día en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Porque hay gente que asiste cada domingo, o bueno, asistía o se conecta cada domingo. ¿Qué dijo el pastor? Ay, no sé, pero la banda cantó lindo. ¿Qué dijo el pastor? No sé, pero la vieja que cantó tenía pantalón y en la iglesia no se pueden poner pantalón. ¿Qué dijo el pastor? No sé, pero tenía una camisa de los Simpsons que le quedaba re mal. Amén. Y hay gente que dice amén.
¿Entendieron algo? No, pero la iglesia tenía unas cosas maravillosas allá, un brillo, una cosa linda. ¿Pero entendiste algo? No, pero eso no importa. Fui a la iglesia. Y Martín Lutero se dio cuenta que la gente tenía que escuchar la verdadera voz. Tenía que escuchar la verdadera voz de Dios. Tiempo después de esta epifanía, de este momento de revelación, Martín decidió traducir la Biblia del latín y del griego, que eran los idiomas en los que le entregaban a la gente. Y la gente apurado sabía hablar, no sabían ni escribir el alemán, y si les ponían una Biblia en latín o en griego. Entonces Martín Lutero decidió traducir la Biblia al alemán, comenzando por el Nuevo Testamento y entregándole el poder al pueblo de que escuchara, de que leyera y escuchara la voz correcta de Dios. Y en el 4 de mayo de 1521, en las calles de Wartburg, Alemania, se celebraban las primeras reuniones donde el que hablaba no hablaba latín. Se celebraban las primeras reuniones donde el que cantaba no cantaba en latín, hablaba en su idioma nativo, el alemán. Y las reuniones se llenaron. La gente se atiborraba en las puertas. La gente pasó de la grabadora a los teléfonos inteligentes. Y todo era el boom de la época, el wow, hay palabras, ya hablan en alemán, están leyendo Juan, oh, qué lindo, ¿qué están leyendo? Cuando encontraron a Judas, cuando Judas se ahorcó, ay, a mí ese Judas nunca me cayó bien. Y Martín Lutero le entregó el poder a la gente, el poder de conocer a Dios, el poder de escuchar la voz de Dios. Y en 1522 la Biblia completa estaba en las manos de cientos de personas allí en Wartburg y en muchas ciudades de Alemania que, ansiosas de conocer la verdad, la compraban, la recibían, ansiosas de escuchar la voz. Caminaban días, horas, semanas por tener la Biblia en sus manos. Día a día quienes leían ese hermoso libro se llenaban de Dios. Día a día quien leía ese hermoso libro sentían que sus ojos eran abiertos, que sus oídos espirituales eran abiertos, porque escucharon la voz. Escucharon la voz del Dios poderoso y dijeron: esto nunca va a ser igual. Llevaremos la verdad a todos, hablaremos a todos y todos escucharán la voz. Y alguien allá en el fondo dijo amén, y otro por allá en la derecha dijo aleluya, y otro por allá en la izquierda dijo yo lo creo, y todos se empoderaron ese día. ¿Cuántas vueltas habrá dado Martín Lutero cuando vio que el Salmo 91 era el que estaba abierto y la gente compró las Biblias para ponerlas en la mitad de su casa pensando que el Salmo 91 reprendería a los demonios? ¿Cuántas vueltas daría Martín Lutero en su tumba cuando vio que la Biblia se convirtió en un artilugio o en un artefacto más del cristiano y no la voz del que un día dijo que lo iba a escuchar? ¿Cuál voz estás escuchando hoy? ¿Cuál voz está llenando tu vida en esta tarde? A esta generación, la generación de Martín Lutero, le pasó lo mismo que a la generación X. Con el paso de los días perdimos la fuerza. Con el paso de los días nos olvidamos de lo extraordinario y poco a poco lo extraordinario, la máquina de escribir se volvió común, la grabadora se volvió común, incluso los teléfonos inteligentes se volvieron comunes, las aplicaciones se volvieron comunes. El que la palabra se predicara en alemán se volvió común y nadie rescató la voz. Nadie volvió a acordarse de la voz. Poco a poco todo se convirtió en algo en común y se fueron ablandando. Nos fuimos ablandando y dejamos de oír la voz. Por eso hoy en día nos cuesta leer la Biblia. Nos gusta escucharla. Ay, que me la cuente otro.
Venga, lea este versículo. Ay, no, el pastor lo va a poner en el video. No voy en contra de la tecnología. Voy en contra de que te ablandes. De que quieras que te cuenten las fábulas de Dios y no las quieras leer, las historias, las parábolas, tú mismo. En contra de eso sí vamos en esta iglesia. En contra de eso sí voy yo como líder. Y aunque hoy, mis amados, las reuniones no son en latín, muchos decimos amén al final y hablamos de lo que se dijo, pero no de lo que entendimos. Y en algunos casos parece que la voz del líder es más fuerte y más penetrante que la voz de Dios. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es la voz que te guía hoy? ¿Cuál es la voz que guía tu camino? ¿Cuál es la voz que ilumina tu caminar? ¿Sigue siendo la voz de Dios? Escucha la pregunta, respóndete allí en tu corazón. ¿Sigue siendo la voz de Dios? ¿O tu vida tiene tanta interferencia alrededor que ya no identificas cuál es la voz de Dios? Hace tanto tiempo y hace tanto que no escuchas la voz del Dios poderoso, que la confundes con predicaciones de hombre, la confundes con predicaciones en plataformas virtuales y crees que esa es la voz de Dios, predicaciones a través de la radio y esa es la voz de Dios. Pero hace rato que no escuchas tú mismo la voz de Dios. ¿Qué hay en tu vida que está generando interferencia? ¿Qué hay en tu vida que te ha cortado la transmisión celestial? La voz que hace rato no escuchas. Moisés acaba de guiar al pueblo al monte Sinaí. Moisés acaba de levantar su vara y el mar se abrió, el pueblo cruzó. El pueblo se dio cuenta cómo el agua se llevó a sus enemigos, cómo el agua se llevaba personas indeseables. Algunos desearon que allí también se fueran las deudas a quienes le debían, las suegras fueran arrasadas por ese mar que se llevó a todos los enemigos. Acabaron de ver cómo el Señor trajo ranas, moscos, convirtió el agua en sangre, mató a los primogénitos de los egipcios. Acabaron de darse cuenta, no han pasado años, no han pasado siglos, han pasado días desde esa hora. Entonces el Señor lleva a Moisés y a todo el pueblo y le dice: Moisés, quiero que vengas a mi presencia, sube al monte Sinaí, que vamos a hablar face to face, cara a cara, le dice el Señor. Agendan una cita y en el Outlook la ponen, Moisés sube, se encuentra con Dios. Todo va transcurriendo como tiene que ir, todo va pasando como se supone que debe pasar. Moisés está allí atento, tiene una agenda digital y está colocando todo lo que el Señor le está dictando. Moisés, necesito que el santuario sea así. Ok, Señor, ¿cómo lo quieres? Que tenga estas medidas, colócale esto, que esto tenga oro, que esto tenga plata, que esto sea así. Y Moisés a todo decía amén, iba escribiendo. Ahora la vestimenta de los sacerdotes va a ser así. Y Moisés, wow, Señor, eres el mejor diseñador que puede existir. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿cómo hasta ahora te das cuenta? ¿No has visto los lirios? Yo los vestí. ¿No has visto los atardeceres en el desierto? Yo los creé. ¿No has visto el amanecer frente al mar? Yo lo inventé. Y Moisés miraba al Señor con esa cara sorprendida. Oh, gloria a Dios, qué maravilloso eres tú. Y el Señor está en esa conversación con Moisés. Y de un momento el Señor escucha lo que está pasando. Ve lo que está pasando allá al otro lado del panorama. El Señor está sobre el monte, el pueblo está abajo del monte. El Señor interrumpe la conversación con Moisés y le dice lo siguiente. Escucha lo que le dijo el Señor a Moisés. Ten presente que no han pasado semanas, no han pasado años desde que ellos vieron la gloria de Dios en su máxima expresión. El Señor frena la conversa, le dice a Moisés: pero, escucha. Y Moisés miraba, se hacía loco. Moisés se hacía loco en el monte.
Moisés escuchaba los cantos, pero Moisés decía, yo no oigo nada, Señor. Es que tú tienes el oído más fino que el mío, Padre. Y el Señor le dice, Moisés, verso 7, Éxodo capítulo 32, versos 7 y 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, verso 7, baja, porque ya se corrompió, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Y mira lo que le dice el Señor. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Me parece maravilloso cuando el Señor dice, oiga, Moisés, no ha pasado tiempo, no ha pasado tanto y este pueblo ya se olvidó de lo que le dije. ¿En qué momento, yo pienso, en qué momento se le olvidó a Israel la voz de Dios? ¿En qué momento las plagas se borraron de la memoria? ¿En qué momento el mar abriéndose? Yo me imagino ese ruido de las aguas mientras se abrían, ese estruendo de las aguas mientras corrían unas para la derecha y las otras para la izquierda. ¿En qué momento al pueblo se le olvidó la voz de aquel que lo rescató? ¿En qué momento se les olvidó el Dios de poder? En el mismo momento, mi amado, en el que a ti y a mí se nos olvida a quién seguimos. Se nos olvida a quién adoramos. A mí me da impaciencia, yo lo voy a decir así, y si alguien de pronto se ofende, lo siento, pero lo espero mañana a las 6 de la mañana en el ayuno. Cuando la banda estaba en vivo, cuando estábamos todos en vivo los domingos, y la banda empezaba a tocar. Mire, tenemos una banda muchísimo mejor que muchas iglesias de Bucaramanga, pero por lejos, lejos, lejos. Y uno veía que la gente llegaba después de la alabanza. Es que no me gusta esta alabanza. Traerle a Marcos Witt no podemos. Creemos que la banda tiene un nivel buenísimo. Es que es mucho ruido para mis oídos. Pero cuando estaban adorando al hermano Silvestre, súbale a esa. No los entiendo. Otros en medio de la alabanza, le provoca a uno pasar y meterle un calvazo. Santo, santo, para que no se me ofendan, santo. Y con todo el amor de Dios que puedo tener en el corazón y en el espíritu, decirles, cabezón, ¿a quién vienes a alabar? ¿A quién vienes a adorar? Y usted los ve desfilando por la iglesia así. Ay, mira, que él tiene los ojos abiertos. ¿A quién vienes a adorar? ¿En qué momento se nos olvida quién es el dueño de la iglesia? ¿En qué momento se nos olvida de quién es la voz? ¿De quién es la voz que nos está diciendo que nos bendice? No es el pastor, no es el líder, no es el que ora, no es el megaprofeta, el megapóstol, el megasayallín, no es ninguno de esos. Es el Dios de poder. ¿Qué voz estás escuchando, mi amado? ¿Cuál es la voz que permea tu espíritu? ¿Cuál es la voz que permea tu alma? ¿Cuál es la voz que permea tu ser? ¿Cuál es la voz? Alguno en casa estará diciendo, la voz Kids. Eso es Factor X. ¿Cuál es la voz que escuchas? Al pueblo de Israel se le olvidó. El Señor lo dice demasiado pronto. Hasta el Señor estaba asustado, estaba asombrado. ¿Cómo es posible? ¿Qué más querían que hiciera? Mandé ranas, mandé moscos, traje agua en sangre, maté los primogénitos, los saqué de Egipto, me llevé sus enemigos, les di plata y oro, porque dice la palabra que cuando salieron, el pueblo egipcio les entregaba oro en cantidades. ¿Qué más quieren que haga? El Señor dijo, porque se han apartado del camino que les ordené seguir. Nos apartamos de la voz.
Mira al que tienes al lado allí en casa y dile, te espero mañana a las 6. Y los del culto presencial, el 20 de diciembre aquí en Bucaramanga. Los espero que se apunten. ¿En qué momento la voz de Dios se convirtió en algo normal y dejó de ser tema de grandeza? ¿En qué momento la voz de Dios ha dejado de ser importante para nuestras generaciones? ¿En qué momento la generación X, la generación que venía caminando, se olvidó del Dios que lo llevó hacia adelante y se rindió ante la pleitesía eclesiástica? ¿En qué momento pervertimos el evangelio? ¿En qué momento pervertimos el mensaje de Dios? ¿En qué momento lo sagrado se nos convirtió en común, en barato? ¿En qué momento lo poderoso de Dios se convirtió en algo que se compra? ¿En qué momento, mis amados? ¿En qué momento la voz de Dios dejó de ser escuchada y empezamos a escuchar al loco del barrio que decía, hagamos un becerro? Y otro loco por allá dijo, ay sí, yo tengo unas joyas, venga, las fundimos. ¿En qué momento nos olvidamos del original? ¿En qué momento la voz de Dios dejó de ser escuchada? Adán está con su esposa Eva caminando, felices los dos, con traje de Adán, sin nada, sin maticas de parra y esas hojitas que le ponen en las pinturitas. Andaban felices, dichosos como Dios los trajo al mundo, sin lujuria, sin lascivia en su mirada, no, los dos. Lindos, sin ropa, en peloticos como Dios los trajo al mundo. Aparece la serpiente en escena. La serpiente pervierte el corazón. Ellos abren sus oídos a otra voz. Porque en ese momento Adán escuchaba la voz de Dios y la encantadora, preciosa y maravillosa voz de Eva. Adán, ¿por qué dejaste los zapatos ahí? Adán, ¿por qué no pasaste los platos? Adán, ¿por qué no quieres a mi madre? En ese momento no había madre, entonces ese comentario no va. Pero era la voz de Eva y la voz de Dios. Y de repente entra un tercero, la serpiente, y le dice a Adán, oiga, ¿usted sí se dio cuenta que anda como Dios lo trajo al mundo? Como dicen por ahí, anda en viringa. No sé si eso será una mala palabra en algún lado, espero que no. Y si no, pues perdóneme. Y Adán se da cuenta y dice, oiga, sí, no me había dado cuenta que ando desnudo. Oye, Eva, tú también andas desnuda. Inmediatamente sus ojos, sus oídos fueron contaminados con otra voz. Entonces el Señor aparece en Génesis capítulo 3 versos 10, 9, 10 y 11 y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán está escondido y le dice, Señor, me escondí porque estoy desnudo, qué pena contigo, Señor, o sea. Y el Señor le hace la siguiente pregunta, Génesis 3, 11. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Pero la pregunta o en lo que quiero que nos situemos es en eso. ¿Quién te ha dicho? En otras palabras, ¿quién te habló? En otras palabras, ¿qué voz escuchaste? Adán dice, Señor, como hombre valiente, sacerdote de la casa, quiero decirte que Eva me engañó. La mujer que me diste por ayuda metió la pata. Échele la culpa a ella. Pero eso no es relevante hoy, eso lo dejamos para otra predicación. El Señor se da cuenta que Adán escuchó otra voz que pervirtió su camino, que pervirtió lo que él le había dicho. Y muchos de nosotros escuchamos otras voces. Cuando Dios nos dice que va a haber bendición, gloria y poder y victoria, escuchamos la voz del que te dice no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no tienes lo necesario, no eres lo suficiente, estás perdido, no hay nada, Dios te abandonó, Dios te dejó. Y Dios te pregunta hoy, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que no tienes protección? ¿Quién te ha dicho que no tienes bendición? Mira al que tienes al lado y dile, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que estás desnuda?
¿Quién te ha dicho que yo no camino contigo? ¿Quién te ha dicho que te abandoné? ¿Quién te ha dicho que me fui de tu lado? ¿Quién te ha dicho que no estoy contigo ni con tu familia? ¿Quién te dijo? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te dice que estás desnudo? ¿Qué voz te dice que estás solo en contra del frío, del dolor, de la muerte? ¿Qué voz estás escuchando? Mira al que tienes al lado y dile, ¿qué voz estás escuchando el día de hoy? ¿Cuál serpiente tienes al oído susurrándote y haciéndote cosquillas en el caracolito de la oreja? ¿Qué serpiente estás escuchando? Samuel ha ungido a Saúl como rey. Y entonces Samuel le dice a Saúl, voy a ir a hacer un viaje, pero ya vuelvo. Y mientras yo voy y vuelvo, tú te vas a enfrentar con un ejército. Y Dios te dice, te manda a decir, te da un recadito, que mates a todos, que no te quedes con nada. Ni las vacas, ni los camellos, ni las ovejas, ni las mujeres, nada, nada. Todo tiene que ser destruido porque ese pueblo, para Dios en anatema, recibe una orden. El Señor le da una orden. A los días aparece Samuel el profeta. Dios ya le había revelado. Y esta porción de la palabra es 1 de Samuel capítulo 15, verso 24. Pero por allá en el 17 hay una parte en el que quiero que, si usted lo puede leer en casa solo por aprender de Biblia, yo lo invito a que lo haga. Samuel se aparece delante de Saúl y le dice, hola Saúl, ¿cómo estás? Y Saúl dice, todo fino, todo bien. ¿Cómo te fue en la batalla? Excelente, el Señor me respaldó. El Señor habló, el Señor hizo gloria, matamos a todos, murieron todos. Matamos al perro, al gato, al boa, que no sé, todos murieron. Y de repente hay algo que hoy cuando lo leí me llamó poderosamente la atención. Por allá en el fondo de la historia, una vaca muge. Mu. Una ovejita también grita por allá y le responde a la vaquita, ¡bé! Y Samuel voltea a mirar por detrás del hombro de Saúl y le dice, ¿y esa vaca? ¿Y esa oveja que están allá hablando entre las dos? ¿De dónde son? Ah, pues imagínate, padre, imagínate Samuel, que el ejército, los chicos, los guerreros, aquellos que van a la batalla, me dijeron, ¿y por qué no nos quedamos con la ovejita gordita? ¿Por qué no nos quedamos con la vaquita bonita? Pero eso sí, nos quedamos con ella para darle sacrificio a Dios, porque ante todo tiene que existir lo espiritual. Vamos a descarnar del hermano, pero gloria a Dios, hablamos de él, porque el Señor tiene que redimirlo. La sangre de Cristo lo va a redimir. Lo cortamos en pedazos, lo ponemos en bandeja sobre la mesa. Pero gloria a Dios es para la gloria de Dios, porque Dios va a hacer algo en su vida. Amén. Y el que no sabe de latín allí dice amén. Ellos me presionaron y nos quedamos con las ovejitas, nos quedamos con los caballitos, nos quedamos con las mujeres bonitas. Y Samuel le dice a Saúl, por no haber escuchado la voz, el reino hoy es quitado de tu mano. Y Saúl dice lo siguiente, verso 24, 1 de Samuel 15. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Cuál voz está escuchando hoy? Mira al que tienes al lado y dile, si aún estás aquí conectado, mira al que tienes al lado y dile, ¿cuál voz estás escuchando hoy? La voz de la serpiente, la voz del ejército, la voz del pueblo. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que guía tu camino en este día? Porque a veces los que están a nuestro lado, hoy al mediodía, en el mensaje del ayuno compartíamos acerca de eso. Personas, un rey Roboán que fue acolitado o instruido por sus colaboradores y lo llevaron a la destrucción. Pero ¿cuál es la voz que estás escuchando hoy? ¿Cuál es la voz que tu generación está escuchando? ¿Cuál es la voz que tus hijos están escuchando? ¿Cuál es la voz que tus nietos están escuchando? ¿Cuál es la voz que tú les estás permitiendo a ellos escuchar?
¿Cuál es la voz que tú escuchas hoy? Yo te invito a que este día, en esta hora, tú y yo dejemos de escuchar la voz de la serpiente que nos dice que estamos desnudos. Que dejes de escuchar la voz del pueblo que te dice alejémonos de Dios. Que dejes de escuchar la voz del ejército que te intimida y te dice haz lo malo. Deja de escuchar la voz. Deja de decir amén al latín sin saber lo que están diciendo. No permitas que lo sagrado de Dios, lo maravilloso, lo extraordinario de Dios se te convierta en algo común. No seas como hace 500 años. Amén, amén. Pero no sabes ni qué están diciendo. No saben ni qué están hablando. No permitas que lo extraordinario y la grandeza de Dios se convierta en algo barato. El sacrificio en la cruz tuvo un precio inigualable y no es nada económico. No lo conviertas en algo barato. No conviertas el amor de Dios en algo barato. No conviertas la presencia de Dios en algo barato. Primera de Juan capítulo 2 verso 24 dice: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído, la voz que escuchaste ese día cuando te acercaste a Dios, la voz que escuchaste ese día cuando fracasaste y perdiste y sentiste que no estabas desnudo como la serpiente dijo. Permanece en esa voz que escuchaste, que te dijo: te estoy llamando a llevar el evangelio, te estoy llamando a bendecir, te estoy llamando a hacer luz y no tinieblas, te estoy llamando a ser diferente, a ser la sal de la tierra, a ser guía para los ciegos. A eso te estoy llamando. Si escuchas la voz correcta y calla las demás, podrás ver bendición en tu vida. Pero tienes que sintonizar el canal correcto. Que la facilidad de este tiempo no te robe la fuerza y el empuje para seguir hablando de Dios. Que la facilidad de este tiempo no te robe la fe en el Padre. Es que es más fácil ir a pedirle al brujo. Es que es más fácil ir a hablar con el hechicero. Es que es más fácil. No seas facilista, ora, levántate temprano, ayuna, pídele a Dios, dobla tus rodillas, humilla tu corazón, escucha la voz correcta, calla las voces enemigas, calla las voces del pueblo que te quiere hundir, calla las voces de serpiente que quieren destruirte, calla las voces de los soldados que quieren matarte, abandona el facilismo y empieza a pelear, a batallar por tu bendición. Tu bendición viene, pero tienes que escuchar la voz correcta. Los propósitos se cumplirán para el 2021, pero tienes que escuchar la voz correcta. Proverbios 4, 21 y 22 dice: no pierdas de vista mis palabras y guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. No pierdas de vista mis palabras, te dice Dios. No escuche las voces enemigas. Los que se acuerdan del tiempo de la máquina de escribir era difícil, pero lo conseguiste. Los que se acuerdan del tiempo del teléfono de disco, era difícil, pero lograbas llamar. Lo que pasa es que la facilidad nos ha hecho ver lo otro como soso, como fastidioso. Pero lo importante de hoy es que tú escuches la voz del Dios poderoso. El Dios que te dice: no estás desnudo, yo te cubro. El Dios que te dice: voy a hablar un poquito con Moisés, pero te tengo pendiente. El rabillo del ojo te está vigilando. El Dios que te dice: te doy una orden porque quiero bendecirte. No pierdas de vista mis palabras y guárdalas en tu corazón. La voz de Dios es la que debe gobernar nuestras vidas, mis amados. La voz de Dios es la que debe gobernar tu matrimonio. La voz de Dios es la que debe gobernar tu empresa. La voz de Dios es la que debe gobernar tu vida. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Y qué voz vas a empezar a escuchar a partir de hoy?
Quiero que cierres tus ojos ahí en casa y le digas al Dios de gloria y de poder: Señor, tal vez como el pueblo de Israel, se me olvidó lo grande que eras. Tal vez como Adán, escuché la voz de la serpiente. Tal vez como Saúl, oí la voz del pueblo, de los demás, y me intimidaron, me dieron miedo y me alejé. Pero hoy, Señor, aquí está mi vida. De pronto sucia, llena de pecado, destruida, rota, pero aquí está mi vida, Señor Jesús. Padre, hoy me acerco a ti y quiero escuchar tu voz. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, quiero escuchar tu voz. Anhelo escuchar tu voz. Señor, la voz que me guía en los momentos de soledad, la voz que me guía en los momentos de batalla, la voz que me guía en los momentos de fracaso, la voz que me guía en los momentos de bendición. Hoy anhelo escuchar esa voz, voz de Dios y no de hombre. Voz al corazón y no voz en latín, que no entiendo nada. Hasta hoy, Señor, dije amén sin entender. Hasta hoy, Señor, masticaré tu palabra, escucharé tu voz y hablaré de lo que tú me dices y no hablaré de lo bonito que hablan o dicen los demás. Porque, Señor, quiero vivir una vida pegado a tu presencia. Quiero vivir una vida llena de bendiciones y escuchando tu voz. La voz de Dios, la voz del poderoso en cada área de mi vida. Quiero que puedas hacer algo allí en casa. Háblale, si estás casado, háblale a tu matrimonio. Dile: matrimonio, llámalo así, llámalo matrimonio. A partir de hoy, la voz que escucharás es la voz de Dios. No la voz de los chismosos, de los dañahogares, de los fracasados, de los que perdieron, de los que renunciaron. No. La voz que escucharás es la voz de Dios. Dile a tu empresa, emprendimiento que tienes. A partir de hoy escucharás la voz de Dios. No escucharás la voz de los que dicen te vas a quebrar. No escucharás la voz de los que te dicen no vas para ninguna parte. No escucharás la voz que ven tu derrota. Dile a tu empresa, llámala por su nombre. Como se llame tu empresa, tu panadería, tu peluquería, tu buffet de abogados, tu set de ingenieros, lo que tengas. Dígale: hoy te digo que no escuchas la voz que te intimida. Escuchas la voz de Dios que te lleva a avanzar y hacia adelante. A tu familia, dile: familia, y colócale nombre: familia Rueda Gómez. Colócale tus apellidos: familia Pepito y Juanito. A ti te digo que no escuchas la voz de destrucción, no escuchas la voz de derrota, de separación, de muerte. Tú escuchas la voz de bendición que Dios tiene sobre ti. A tu economía. Hoy escucha la voz de Dios. A tu vida espiritual, ministerio que tienes. A partir de hoy escuchas la voz de Dios. Y si escuchas la voz de Dios y las guardas, como dice Proverbios 4:21, las guardas muy dentro del corazón. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en el fondo del corazón tienes las palabras y la voz de Dios, tu boca hablará de bendición y de victoria. Y allí con tus ojitos cerrados dile: Señor, perdóname si hasta hoy escuché voces del enemigo. Perdóname si hasta hoy el facilismo se ha llevado mis ganas de seguir adelante. Si hasta hoy el facilismo me ha llevado a enseñar eso a mis generaciones. Somos una generación que lucha. Somos una generación que no se rinde. Somos una generación que sobrevive una pandemia. Somos una generación que sobrevive al cierre de las ciudades, de las iglesias, de los colegios, de las empresas. Somos una generación que no se rinde. Millennials, alfas, generaciones X, generaciones Y, generaciones Z y los que sobrevivan de las generaciones atrás. Somos la generación de Dios que no se rinde.
Somos la generación de Dios que recibe la voz del Todopoderoso y avanza y ve la bendición y la victoria. Vamos, mira al que tienes al lado y dile, eres la generación que Dios ha destinado para bendecir, para mostrar su gloria y para llevarla de bendición en bendición y de victoria en victoria. Si usted lo puede creer allí en casa, diga conmigo amén. Levante un fuerte amén, pero porque lo entiende. Levante un fuerte amén, pero porque sabe lo que está escuchando. Levante un fuerte amén porque sabe que lo que estamos hablando ha entrado en su corazón y tiene Dios la palabra y la voz sobre su vida. Diga amén allí en casa. Si ha podido entender lo que se dice, no si ha escuchado lo que se habla, si ha podido entender esta predicación, diga amén allí en casa. Generación bendecida y en victoria. Amén. Amén. Y si hay alguien que está conectado ahí por primera vez y quiere hacer las paces con Dios, quiere acercarse a Dios, yo te invito a que hagas esta hermosa, sencilla pero poderosa oración conmigo. Allí donde estás en casa, cierra tus ojitos y di, Señor, te recibo como mi Salvador. Digo amén porque hoy entiendo que la voz que debo escuchar es tu voz. Padre, digo amén porque tu mano de poder y de victoria está conmigo. Padre, te recibo como mi Salvador. Te acepto como el guía de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto, Señor, como mi compañero de vida, de luchas, de batallas, de victorias, de tristezas, de alegrías. Eres mi compañero de ahora en adelante. Y por favor, Señor, ese nombre que escribes allí, no lo borres jamás, hasta el día en el que me presente delante de tu presencia y pueda verte cara a cara. Bendito Dios. Amén. Amén y amén. Y a toda la familia que está allí conectada, todos los que me están viendo, todos los que han dicho su amén, los que han enviado su comentario, los que han enviado su imagen, los que han dicho gloria a Dios, los que están allí conectados, te bendigo en esta hora. Bendigo tu vida, bendigo tu empresa, bendigo tu vida espiritual, bendigo tu iglesia, tu ministerio, bendigo cada cosa que tengas en tus manos para hacer, bendigo cada idea, cada sueño que tengas en tu vida, lo bendigo en esta hora y le pido al Dios del cielo que te llene de poder, de bendición y de gloria, que puedas a partir de hoy escuchar la voz correcta, no la voz de los hombres, sino la voz de Dios que te guía, te bendice y te convierte en generador de bendición.